Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas chicas a otro video más. Bienvenidos me da mucho gusto tener personas nuevas, más seguidoras y seguidores aquí en tu canal de YouTube. Recuerda, si te gustan estos videos, dale like y compártelo. Bueno, yo te lo agradezco muchísimo. Recuerda, estamos hablando sobre las heridas de la infancia. He subido 2 videos, la de abandono y la herida de rechazo. Esta es la tercera herida de la infancia, que es la de humillación. Hoy te voy a hablar de la herida de humillación. Esta herida trae la máscara del masoquista. ¿Qué viene siendo una persona masoquista? Una persona que normalmente suele hacerse daño a sí misma y le gusta estar en sufrimiento constante. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Dónde se genera la herida de humillación? Normalmente estas heridas se forman en la infancia, cuando tú eres un niño, y bueno, pues ahí es donde se forman estas heridas y inconscientemente nuestros padres, porque ellos traen estas heridas y bueno, ellos nos las pasan a nosotros porque los daños se crean ahí y no lo hicieron a propósito. Ellos también traen estas heridas y por eso las van pasando muchas veces de generación en generación. Por eso es importante que nosotros sepamos de estos temas para cortar con estas heridas. Así es de que dicen que las heridas pues de la infancia se crean en el alma, pero más bien estas heridas están en el subconsciente de la persona, porque hay consciente y subconsciente. Todo lo que se guarda en el subconsciente son como archivos que vienen por mucho tiempo y ahí están. Y muchas veces dices, yo ya no me acuerdo de la infancia, yo no quiero acordarme de esos momentos dolorosos y realmente no me importa saber lo que pasó en mi infancia. ¿Por qué? Porque vas herido, vas dolido y realmente a veces fue tan dolorosa tu infancia que ya no quieres recordarla. Pero yo te digo que es muy importante para que tu vida del día de hoy sea más productiva y feliz, que sanes esas heridas de tu infancia. ¿Por qué? Porque ahí está la raíz de todas tus emociones que traes ahorita, de tus enfermedades, de lo que te está pasando. La raíz está en la infancia. Si no vas a ese pasado a curarlo, a curar tu infancia, pues normalmente vienes cargado de mucho resentimiento, no eres una persona muy saludable en lo físico, o sea, hay muchas enfermedades físicas en tu cuerpo, depresión, ansiedad, neurosis, codependencia, apegos y bueno, pues todas estas emociones que nos causa el no sanar nuestra infancia. Así es de que hoy te voy a hablar de los rasgos o de cómo se formó la herida de humillación. Si tú viviste este tipo de situaciones en tu infancia, es muy probable que tengas la herida de humillación y que necesites sanar esa parte de tu vida. Y bueno, vamos hablando de los niños que se les forma esta herida. Muchas veces es el niño que tiene, por ejemplo, una discapacidad y los padres no saben. Normalmente suelen tratar muy mal al niño y pues con muchas le crean, como por ejemplo cuando hay comparaciones entre un hermano y otro, esto es un tipo de humillación hacia el niño. También muchas veces cuando el niño se orina en la cama ya muy grande de edad, o sea, ya que hablamos de los 7, 8 años y el niño todavía se orina en la cama, sabemos que el niño trae un problema, pero muchas veces los papás no lo atendemos, sino que lo atacamos en vez de, o los hermanos se burlan del niño, le dicen cochino, le dicen mión, lo exhiben ante otras personas y muchas veces solían las personas como castigar a estos niños porque pensaban que el niño lo hacía adrede o lo hacía por flojera de no levantarse. Muchas veces fue tratado muy mal y muchas veces hasta la escuela los mandaban así. ¿Por qué? O tal vez porque también no tenían ropa. Entonces muchas veces esos niños llegaron a ir a la escuela orinados
o eran exhibidos, como te digo, entre sus mismas familias. Los hermanos se burlaban y todo eso va causando una herida en el niño. ¿Por qué? Porque el niño no lo hace a propósito. Entonces, cuando el niño no hace algo a propósito, pues normalmente, como el Stan dice y dice muchas cosas, pues el niño se pone triste y se le forma esta herida. También, por ejemplo, nosotros sabemos que en las familias grandes, y bueno, yo lo digo porque yo viví en una familia grande, se usa mucho las comparaciones, las burlas, los apodos y el estarse peleando unos a otros, diciéndonos, por una casa nos decíamos apodos, ¿verdad? Y pues no sé en tu casa cómo se decían o cómo te decían, pero a mí me hablaban de muchos apodos, entonces todo eso me hacía sentir mal y te hace que vivas como humillado. ¿Por qué? Porque te están, como que te están recordando algo o te están diciendo algo que realmente a veces no eres, pero que tú lo sientes como que sí eres eso. Por ejemplo, si te dicen el mión, o te dicen el llorón, o te dicen el tragón, o lloras como marica, muchas veces los papás también hacen estas heridas. ¿Por qué? Porque o eres un inútil, o eres un flojo, o todo lo haces mal, o muchas veces también cuando el niño está aprendiendo a ir al baño, que le pasa un accidente, que se hace en su pantalón, entonces en su ropa, y normalmente el papá o la mamá, a veces, yo lo digo también por mí, solemos ser muy crueles con los niños y desesperarnos, y más cuando hay un papá o una mamá neurótica en la casa. Entonces solemos avergonzar mucho a los niños, a veces hasta pegarles, castigarlos por un accidente, que se hicieron pipí o popó en su ropa. Entonces nosotros no sabemos, tenemos que tenerle la paciencia al niño porque están enseñando, no saben muchas veces por jugar y estar, porque para ellos el jugar es estar ocupados, y muchas veces ellos están jugando pero están ocupados. Entonces, por según sentirse ocupados, ellos no van al baño o no te dicen, o porque están muy a gusto. Entonces, ¿cómo tratas al niño? Si el niño se hizo en el pantalón o se hizo en su ropa, pues normalmente te enojas mucho, a veces le pegas, como te digo, lo castigas. Entonces eso ahí se crea la herida de humillación, porque para él es humillante hacer eso. Entonces, si entre más le dices, más humillado se siente, porque por sí se siente la sensación de traer eso sucio en tu cuerpo, y más aparte lo que el papá o la mamá le dice. También se genera esta herida en hogares, a lo mejor, como yo te he dicho, todas las heridas también se forman cuando hay una adicción, un problema de adicción en la casa, ya sea de la mamá o del papá. ¿Por qué? Porque estos niños son muy humillados por el comportamiento del papá o de la mamá, o también padres muy neuróticos o muy agresivos. También ahí se forma la herida de humillación. Lo castigan mucho, le pegan, y todo esto para un niño es causa de humillación. Es como sentirse humillado. También cuando el niño está en su crecimiento, es otro punto muy importante. Cuando el niño está en su crecimiento y el niño pues se está enseñando a comer, se está enseñando a servirse la leche, se está enseñando a ponerse los zapatos, normalmente va a tener errores. Y por ejemplo, cuando el niño tira su leche o se ensucia mucho cuando come, y tú le gritas y tú lo regañas y tú lo exhibes y le dices cochino, sucio, todas este tipo de palabras a veces en frente de sus hermanos, todo eso hace que el niño se avergüence porque está aprendiendo. Y normalmente, ¿qué decimos las mamás? Tantos niños que se están muriendo de hambre y tú tirando la leche y tú tirando la comida, y luego eres un cochino, no te cuidas, no te fijas. O sea, pongámonos a pensar que los niños pues no están conscientes, muy conscientes de lo que hacen, y no lo están haciendo a propósito. Entonces, ahorita que uno ya tiene más información sobre estas cosas, pues puedes evitar muchas cosas. Pero yo te lo digo por experiencia, yo no tuve esta información y pues también cometí muchos errores.
cuando el niño se pone mal los zapatos, se los pone al revés o se los abrocha mal. Entonces, normalmente estas heridas se forman de 0 a 5 años y de 5 años a 12 años. ¿Por qué? Porque está en un proceso de aprendizaje. Cuando tiene 0 a 5 años, el niño todo tú se lo tienes que proveer. Si es la comida, muchas veces hay niños de 5 años que todavía se ensucian, tiran la comida y hacen un tiradero en la mesa. Entonces, no es su culpa, el niño está aprendiendo. De los 5 años a los 12 años es otro proceso. ¿Por qué? Porque el niño ya de los 5 años a los 7, 8, 9 años, ya el niño está aprendiendo un poco más, hace menos tiradero, ya tal vez se pone los zapatos bien, ya tal vez come mejor y se empieza a vestir solo. Pero cuando tú te burlas de él y no le tienes paciencia, tal vez se puso la camisa al revés, tal vez todavía no puede, o tal vez no puede bañarse solo todavía. Todo este tipo de cosas parecen tan simples, pero son tan frustrantes para el niño y tan dañosas cuando tú no tienes paciencia con el niño. ¿Por qué? Porque ahí le formas estas heridas. Herida de humillación porque lo estás criticando, lo estás regañando, no le tienes paciencia. Entonces, tienes que saber que ya llegará el momento de los 7 años en adelante que el niño empiece a hacer mucho mejor las cosas y lo debes ahora sí de dejar solo, independiente de los 7 años en adelante. ¿Por qué? Porque ya él es capaz, él ya va a ser capaz, pero muchas veces tú lo sigues cambiando, lo sigues bañando, lo sigues regañando, le sigues insultando por este tipo de accidentes o situaciones que le pasan. Y una mamá que siempre estamos como neuróticas y enojadas, muchas veces paramos el crecimiento de nuestros hijos. ¿Con qué? Con nuestras palabras agresivas o con nuestra falta de comprensión hacia el hijo. Entonces, veamos que todo es un proceso y cada proceso tiene su tiempo de aprendizaje para el niño. Y tenemos que tener cuidado porque estas heridas repercuten mucho en la vida adulta. También, por ejemplo, cuando el niño ya empezó a ser un poco más independiente, tú tienes que dejarlo enfrentar las cosas solo. Por ejemplo, si el niño miren, uno de mamá es muy dado a defender a tu hijo, a hacer las cosas por él, a que si hace algo mal en la calle, tú ahí vas a dar la cara. Y no, tienes que empezarlo a enfrentarse con sus cosas sin miedo, acompañándolo. Muchas veces el niño fue al mandado y te trajo una cosa mal. Por ejemplo, tú le encargaste jitomates y el niño te trajo aguacates. Entonces, tú llegas y en vez de regañarlo, en vez de gritarle, mira, le dices, ¿sabes qué? Yo no te encargué esto. Vamos a ir a la tienda, le vas a decir vas a decirle al de la tienda que te equivocaste, que necesitas otra cosa. Entonces, muchas veces nosotros nada más regañamos al niño y le gritamos, pero ahí vamos nosotros a dar la cara. ¿Y qué? No te llevas al niño para que vaya contigo, para que vaya y le explique, para que se enseñe pues a defenderse o simplemente a ver que para otro día tiene que fijarse más o hacer bien las cosas. Por ejemplo, cuando el niño va y le dice a la de la tienda que se equivocó, pero le dice, yo voy a estar aquí, mi hijo, pero tú puedes hacerlo. Tú lo estás animando, lo estás animando a que él se enfrente y resuelva un problema. Entonces no es lo mismo a que tú vayas y le resuelvas el problema y te enojes con él y te enojes también con la de la tienda y vayas con una actitud mala a que tú enseñes a tu hijo. Son cosas muy simples, pero muy básicas para el niño que lo debes de enseñar a resolver. También cuando tú, otro punto aquí muy importante, cuando tú le estás diciendo al hijo que se prepare, que porque la vida es dura, que porque la vida es difícil, que tiene que trabajar muchísimo, que la vida pues es dura y todo este tipo de palabras, tú lo estás haciendo que tenga miedo a la vida. Y la vida, ¿quién es? Él mismo. Y no debe de tenerle miedo a la vida, y somos los seres humanos que vamos a enfrentar con amor la vida, pero no con una actitud de que la vida es dura o de que la vida es difícil. Entonces no lo estás preparando para vivir bien, lo estás preparando para vivir con miedo. Ahora, pues todo este tipo de situaciones
van llevando al niño a que se le forme la herida de humillación. También cuando los niños o niñas se les deja una responsabilidad que no está en su edad. Por ejemplo, hay niñas que fueron mamás a los 8 años. Hay niñas que les dieron una responsabilidad a veces más chiquitas, cuidar a los hermanos, cuidar al hermanito, cuidar de la casa, hacer cosas, quehaceres que realmente pues están muy duros para ellas. O también niños que muchas veces hay familias donde no hay papá y la mamá sale adelante sola, entonces a esos niños se les crea mucha responsabilidad. Los niños que son más grandes, o ya sea que tengan papá y mamá, pero se le exige mucho al hijo más grande, a los más grandes. ¿Por qué? Porque pueden un poquito más y muchas veces el hijo hasta tiene que trabajar. Entonces, cuando el hijo se le da esta responsabilidad que no es acorde a su edad, porque en su edad tiene que jugar, tiene que disfrutar, tiene que ser atendido, tiene que ser cubiertas sus necesidades, pero en vez de ser cubiertas sus necesidades, el niño se le exige una responsabilidad. Muchas veces le ponen la responsabilidad como si fuera el papá o como si esta niña fuera la mamá. Se le pone, ¿por qué? Porque el papá o la mamá está trabajando, están ocupados. Entonces, este tipo de situaciones se le forma mucho la herida de humillación. ¿Por qué? Porque el niño se siente humillado. No es su problema, no es su carga, no es su culpa. También en este niño se crea también la herida de injusticia, que más adelante te voy a hablar de la herida de injusticia. ¿Por qué? Porque es algo injusto que un niño sea responsable de algo que no le pertenece a él. Entonces, son niños que viven con mucha carga emocional. ¿Por qué? Porque tienen una carga emocional muy grande, una responsabilidad muy grande que no les pertenece. También el comportamiento de esta persona en la vida adulta viene siendo que esta persona se victimiza mucho. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vivió mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces, de grandes tienden a hacerse la víctima de todo. ¿Por qué? Porque se sienten que fueron víctimas de algo, víctimas de la circunstancia, víctimas del problema. O sea, ellos no piensan que eran hijos, que no eran adultos responsables de nada. Entonces, cuando hay mucho dolor en la persona, en el niño, en la niña, se forma esto de victimizarse cuando está adulto. ¿Por qué? Porque es la forma de llamar la atención de otra persona, de sentirse un poco mejor y aliviar esta herida. También son los ayudadores compulsivos, son las personas que siempre quieren ayudar a todo mundo, a sus hermanos, a sus hermanas. Son aquellos ayudadores compulsivos que siempre están ayude y ayude a los demás, pero, por ejemplo, si hay una necesidad, siempre están yo ayudo, yo puedo, yo hago, yo voy a visitar, como por ejemplo se enferma un familiar, se ofrece a cuidarlo. Pasa algún problema de dinero, ahí está ofreciéndose a ayudar con dinero. O sea, yo sé, cuando lo haces por un servicio está bien, pero cuando lo haces, pero después lo cobras, ¿por qué? Porque empiezas a decir, yo hago por todos y nadie lo valora. Yo soy mejor porque yo sí hago y ellos no hacen. Yo soy buena persona porque siempre estoy ayudando, pero ¿cómo te lo cobras? Te lo cobras, ¿por qué? Porque después hablas de la gente, sientes que tienes mucha carga, piensas que todos están abusando de tu persona, pero nadie te está pidiendo muchas veces que hagas eso. Pero normalmente cuando tú traes esta herida, lo haces porque recuerda, tienes la máscara del masoquista. El masoquista, que es una persona que siempre quiere estar sufriendo y sufriendo y sufriendo. Le gusta mucho vivir en el dolor. Y una forma de vivir en el dolor es hacer todo por los demás,
pero después quejarse de todo. Entonces, cuando lo haces de una forma saludable, está bien. ¿Por qué? Porque es un servicio y una forma de ayudar y es algo que te nace, pero lo haces de todo corazón. Pero cuando lo estás haciendo porque te lo agradezcan o porque te digan que eres bueno o porque te lo reconozcan y nunca ser humillado, entonces esa es otra cosa. También trae mucho eso de esta persona es así, también se le forma mucho egoísmo. ¿Por qué? Porque dice, a mí nunca más me vuelven a humillar. Inconscientemente, en su mente subconsciente trae esa idea, que nadie lo va a humillar, que muchas veces esta persona sí sale adelante económicamente y sí logra, estas personas logran tener mucho dinero, pero es solamente para no ser humilladas, para no sentirse humilladas como cuando eran niñas, por si vivieron pobreza o otro tipo de situación, pero quieren como hacerse bien fuertes e importantes para no volver a ser humillados. Una forma es de que tú salgas adelante porque quieres salir adelante y porque realmente te nace o te gusta ser trabajadora o trabajador, pero muchas veces tienes que pues analizar esto porque muchas veces lo estás haciendo con una exigencia para no ser humillado, con esa exigencia a ti mismo. Estas personas suelen exigirse mucho a sí mismos. ¿Por qué? Porque se exigen demasiado ser alguien, ser importantes y, como te digo, para no ser humillados. Entonces, tenemos que tener cuidado si tu comportamiento es algo natural que a ti te nace o si tú te identificaste con esto, en esta herida, pues necesitas echarle un vistazo a tu pasado para ver qué herida traes, para sanarla y para vivir muy feliz el día de hoy, para vivir con autoestima, para vivir con una actitud saludable. Esta persona normalmente se le dice, porque esta persona nunca le gusta que la vean llorar, nunca le gusta que la vean derrotada, nunca le gusta que la vean que anda mal. ¿Por qué? Porque no la humillen o porque no la pisoteen tiene como esa sensación de que si lo ven triste, si lo ven mal, lo van a humillar o lo van a pisotear o se van a aprovechar de él. Entonces tienes que ver este sentimiento. ¿Por qué? Porque este es como, a veces yo recuerdo que a mí me decían, pero tú puedes, tú eres bien fuerte y no, pero tú puedes pasar ese problema. Yo cuando me quedé sola con mis hijos, pero tú puedes, tú eres valiente. Y yo decía, sí, sí soy, o sea, yo me empoderaba y decía, sí soy bien fuerte y sí puedo y yo voy a poder con esto y más y yo soy, y me decían, tú eres fuerte como un roble, tú eres fuerte, puedes eso y más. Pero ¿saben qué? Mis huesos ya no los aguantaba. Empecé a crear una enfermedad muy fuerte en mis articulaciones y normalmente cuando yo siento mucho dolor de huesos, yo siento que es porque se ve reflejada mi herida, porque quiero ser fuerte y no. Yo aprendí que tengo que dejar salir mi debilidad y aceptar que soy débil y aceptar que tengo momentos tristes y momentos que me tengo que derrotar totalmente y que tengo que aceptar mi dolor y mi tristeza. ¿Por qué? Porque, como dicen, yo oí algo que se me hizo bien bonito. Dicen, en tu debilidad está tu fortaleza y en tu fortaleza está tu debilidad. Entonces, que esto es parte de la vida. Cuando nosotros nos derrotamos y de plano dejamos que esa sensación de derrota llegue a nuestra vida, de debilidad, de dolor, empieza ahí la fortaleza, porque ahí es donde sale tu fortaleza, en tu debilidad, porque aceptaste, porque te diste tiempo a sentirla. Y muchas veces pensamos que el sentirnos así es porque estamos perdidos, estamos derrotados y está mal. No, es bueno sentir tus derrotas, es bueno sentirte triste y muchas veces es bueno sentirte derrotado. ¿Para qué? Para que en esa derrota empiece tu fortaleza. Y también es malo de sentirse muy fuerte y muy fuerte, porque en realidad también ahí está tu debilidad. En tu fortaleza también tienes que tener cuidado porque sí tienes que ser fuerte hasta cierto punto, porque también ahí
está tu debilidad. Entonces es como algo que como tienes una ala de fortaleza y otra de debilidad. Entonces para agarrar vuelo siempre tienes que mantener ese equilibrio. Tienes debilidad, pero también tienes fortaleza. Entonces reconocer estas dos partes de nuestra vida es muy importante, pero es más importante reconocer si traes la herida de humillación. Si gustas ver mis otros videos de la herida de abandono y de la herida de rechazo, aquí búscalos en YouTube. Recuerda, de momento es todo. Ya sabes, te quiero mucho. Espero verte en mi próximo video y espero que este video tú lo compartas también. Estoy presente en Instagram. Sígueme en mis redes sociales. Instagram estoy como Olga-Rosales Coach. También estoy en Facebook como Mujeres con Autoestima con Olga Rosales. Sígueme, si te gusta dale like, compártelos, tengo mucha información valiosa para ti. ¿Te interesa saber más sobre esto? Pues sigue mi contenido. Adiós, te quiero mucho. Hasta el próximo video.